Érase una vez un reno llamado Rodolfo, que era diferente a todos los demás renos. Había nacido con una curiosa nariz roja, grande y brillante. Sin embargo, los demás renos se burlaban de su nariz. Tanto se reían que un buen día decidió abandonar el pueblo donde vivía. Mientras, en el Polo Norte, Papá Noel preparaba su trineo y alineaba a sus 8 renos para llevar regalos a todos los niños del mundo. Pero entonces, una niebla como nunca se había visto lo cubrió todo. Papá Noel, preocupado, se preguntaba cómo lograrían volar el trineo si no conseguían ver nada. Y fue entonces cuando, a lo lejos, Papá Noel vio una luz roja y brillante y decidió averiguar de qué se trataba. Cuando llegó, no pudo creer lo que vio. Era un reno con la nariz roja y brillante. Era Rodolfo el reno. Papá Noel encontró así la solución a su problema. Pidió a Rodolfo que tirara él también de su trineo e iluminara el camino. Rodolfo aceptó sin dudarlo y fue tan feliz que su nariz brilló más que nunca. Y fue así como Papá Noel consiguió entregar todos los regalos en la noche de Navidad. Gracias al esfuerzo y la colaboración del reno Rodolfo. Érase una vez una mujer viejecita que vivía en una casita en la cima de una colina, rodeada de arbustos y flores. Le encantaba hacer galletas en Navidad y un día decidió hacer un hombre de jengibre. Amasó la masa, la cortó haciendo la forma de la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas y lo metió al horno. La cocina se llenó del dulce olor de las especias. Y cuando el hombre de jengibre estaba crujiente, la vieja lo sacó del horno y lo decoró con crema de distintos colores. Blanca para los ojos y la ropa, roja para los labios y azul para las cejas y los botones. Cuando terminó de poner el último botón, ¡pum! El hombre de jengibre cobró vida, se levantó y salió corriendo cantando. ¡Corre, corre tan pronto como puedas! ¡No puedes alcanzarme! ¡Soy el hombre de jengibre! La vieja corrió y corrió detrás de él, pero no pudo alcanzarle. En su camino, el hombre de jengibre se encontró con un pato. ¡Cuac, cuac! ¡Hueles delicioso! ¡Quiero comerte! El pato corrió balanceándose detrás del hombre de jengibre, pero no pudo alcanzarle. Se encontró entonces con un cerdo. ¡Oink, oink! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! El cerdo lo persiguió brincando, pero tampoco pudo atraparle. En la sombra fresca del bosque, un cordero vio al hombre de jengibre. ¡Ve! ¡Ve! ¡Para, hombre de jengibre! ¡Quiero comerte! El cordero lo persiguió saltando, pero el hombre de jengibre corrió más rápido. Cuando miró hacia atrás, vio a la vieja y a todos los animales persiguiéndole. ¡Eh!
cuá, cuá, oink, oink, ve, ve. El hombre de jengibre continuó corriendo hacia el río, donde vio un zorro. He huido de la vieja, del pato, del cerdo y del cordero. Puedo huir también de ti. No puedes alcanzarme. Soy el hombre de jengibre. El zorro astuto sonrió y dijo: Espera, hombre de jengibre. Yo te ayudaré a cruzar el río. Ponte encima de mi cola. El hombre de jengibre le hizo caso. El zorro dijo: Hombre de jengibre, el agua aquí es muy profunda. Ponte encima de mi cabeza si no quieres mojarte. ¡Ja, ja! ¡Nunca podrán alcanzarme!, rió victorioso el hombre de jengibre cuando, subido sobre la cabeza del zorro, comprobó que ya quedaba poco para cruzar el río. ¡Tienes razón!, chilló el zorro. El zorro echó atrás la cabeza, lanzó al hombre de jengibre al aire y abrió la boca. ¡Oh, no! El hombre de jengibre iba a caer en su boca y el zorro se lo iba a comer. Pero no sucedió así. Mientras el hombre de jengibre volaba por los aires, un pájaro que pasaba por allí lo atrapó con su pico y lo llevó lejos del zorro. Cuando ya estaban en tierra, el hombre de jengibre preguntó al pájaro: ¿Los pájaros como tú comen galletas? No me gusta el dulce, hombre de jengibre. Y además, nunca te comería. Prefiero que seamos amigos. Desde entonces, el pájaro protege al hombre de jengibre del resto de animales que quieren comerle. Recuerda, nadie puede atrapar al hombre de jengibre. Era 24 de diciembre y los niños que siempre acompañaban y jugaban con el muñeco de nieve estaban ya en sus casas, riendo y compartiendo grandes momentos con los suyos. Mientras, el muñeco de nieve se había quedado muy triste, porque siempre estaba solo en estas fechas. Él no quería pasar la Navidad así. Esa noche, el muñeco de nieve se acercó a una casa a mirar por la ventana y vio el calor de un hogar, una mesa llena de comida y un lugar donde no hacía frío porque no caía la nieve. Su cara se llenó de pena. Empujó la puerta porque quería entrar, pero no pudo. Una escarcha del cielo que estaba viéndolo todo, le miró, se acercó a él y le dijo: «Muñeco de nieve, esta noche es muy especial. Pide un deseo». El muñeco de nieve no lo pensó mucho, porque lo tenía muy claro. «Quiero entrar en esa casa y pasar la Navidad con esa familia». Su nueva amiga le advirtió: «Si haces eso, te convertirás en agua». Pensativo, el muñeco de nieve cambió su deseo y solicitó entonces que fuese la familia quien saliera, pero la escarcha le explicó que se morirían de frío. «Lo que necesitas es otro muñeco de nieve para compartir la Navidad». Y así fue como la escarcha creó otro muñeco de nieve que pronto descubrieron los habitantes de la casa. Uno de los niños cogió la bufanda de su madre, salió corriendo de la casa y se la puso al muñeco de nieve recién creado y llegado hasta este pequeño pueblo. Y así fue como el muñeco de nieve jamás volvió a estar solo en Navidad. Cuenta una leyenda que hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de México, todos los habitantes se reunían en la iglesia en la noche del nacimiento de Jesús.
A Pablo le encantaba aquella tradición. Todos los años veía llegar a muchas personas de lugares muy lejanos con hermosos regalos. Pero aquella alegría pronto se tornó en tristeza, porque Pablo veía cómo todos dejaban regalos, menos él. Era muy pobre y no tenía dinero para comprar ninguna ofrenda. Abatido, se escondió en la iglesia y comenzó a llorar. En ese momento, algo realmente increíble ocurrió. De las lágrimas que habían caído al suelo, comenzó a brotar una hermosa flor. Pablo secó sus lágrimas y comprendió todo. Era un regalo de Dios para que él pudiera dejar también regalos al niño Jesús. El niño, orgulloso, depositó su flor junto a los demás regalos y nunca dijo a nadie que aquella flor brotó de sus lágrimas. El resto de personas, al ver aquella flor tan hermosa, decidieron llevar una idéntica cada año al niño Jesús. Y este gesto, que inició un pequeño niño en un pequeño lugar, se convirtió en una gran tradición que aún hoy perdura. Cada Navidad adornamos nuestros hogares con una bella flor de Pascua de intensas hojas rojas.